Bienvenidos a esta nueva clase de videos donde estaré contándole acerca de temas relacionados con el arte. Hoy quiero compartir lo que aprendí de las clases de arte dirigidas por Sánchez. En esta oportunidad contaré de la clase número 1 a la 3. Mi nombre es Kenny y esto es la referencia histórica. Modo artista activado. Con respecto a la clase número 1, destaco que hubo tamaños diversos en figuras según su importancia en la era de la mímesis. Por ejemplo, en esta obra donde Jesús está coronando a los monarcas del Sacro Imperio, vemos que Jesús es la figura más grande, seguida de los santos y los reyes respectivamente. O en este otro caso, donde se aprecia claramente el tamaño de los faraones respecto a los demás personajes. También refería en un video corto a ciertos casos correspondientes a la era de la modernidad, donde se quita o coloca elementos nuevos en una pintura, como el espacio vacío con las pinceladas explícitas de La noche estrellada de Van Gogh, o la vasija precolombina junto al grabado japonés en la obra de Bouguin, a diferencia de otra forma de pintar con más detalles que dejaban en claro cómo eran las dimensiones u otros elementos que intentaban mostrar la realidad, siendo la llamada era de la mímesis y de la modernidad una propuesta de Danton. Con respecto a la clase número 2, se identifica la estética francesa del siglo XVII. ¡Qué elegancia la de Francia! A través del arte en el reinado de Luis XIV con interés en los temas de la antigüedad. Ejemplo de esto también lo refería en un video corto, donde en una fuente de Versalles estaba el dios griego de las artes Apolo, siendo justamente la figura de Apolo con la que Luis se asociaría en el retrato familiar realizado por Nucre, con una túnica dorada y la corona de laureles. Otra referencia griega fue la diosa de la guerra Palas Atenea, atrás del rey expulsando al caos, restaurándose el orden financiero, mientras Luis habla con la propia Francia en el trabajo de Le Prat. ¿Qué opinas acerca de estas expresiones? Por favor, regáleme sus opiniones acerca de estas clases de arte en los comentarios. Comparte este video con alguien que le pueda ser de utilidad. Regáleme un me gusta y suscríbase. Continuemos. Finalmente, en la clase número 3 se dejaron características del gusto francés durante el barroco. Aquí destaco la diversificación de personajes griegos apreciables en el imperio de Flora de Poussin, como el mito de Narciso, pero especialmente a la diosa de las flores Flora, Con 1000 rosas para mí. Porque nos indica que el artista francés se inspiró del Renacimiento, específicamente en la Primavera de Botticelli, donde vemos personajes arrojando flores. De hecho, Le Brun aprende de Poussin en Roma y lleva su influencia a Francia. Otra idea serían los paralelos, o el hecho de apreciar perfectamente cada acción, como la reverencia de ese personaje o la propia clemencia de Escipión, provocando un menor dinamismo en los cuadros si comparamos esa obra con La danza de los aldeanos de Rubens. Hasta aquí esta revisión, gracias por ver, nos vemos en la próxima. Y adiós, pastelito.